en realidad el módulo de electrocardiograma, vamos a hablar de lo que es crecimiento sobre carga de cavidades. Para hablar un poquito acerca de lo que es crecimiento de las aurículas, primero vamos a definir lo que es una onda P normal en el electrocardiograma. Sabemos que la onda P es el resultado de la despolarización de las aurículas. La duración normal de la onda P en un electrocardiograma es de 100 milisegundos, es decir, entre 2 a 2 cuadraditos y medio, y el voltaje normal es de 0.25 milivolts, es decir, de 2 a 2 cuadraditos y medio, pero hacia arriba. En realidad la onda P en el electrocardiograma está conformada por la despolarización tanto de la aurícula derecha como la aurícula izquierda, como vemos en el gráfico. La aurícula derecha va a formar la rampa ascendente de la onda P y la aurícula izquierda va a conformar la rampa descendente. Esto es importante entenderlo para ver las diferencias entre los crecimientos de la aurícula derecha e izquierda en el electrocardiograma. Después, el eje de activación auricular va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es por eso que la onda P siempre se va a ver positiva en cara inferior y va siendo positiva de B1 a B6. La onda P va a ser negativa en ABR y puede ser negativa en B1 o tener un componente negativo, como vamos a ver posteriormente. También nosotros podemos calcular un eje de la onda P que se calcula de igual manera que el eje ventricular y el normal va a ser de 0 a 75 grados. Comenzamos ahora, bueno, un ejemplo de lo que ya todos sabemos, lo que es una onda P normal, como dijimos, va a ser positiva en cara inferior de 2 de 3 ABF, siempre va a estar siguiendo un QRS normal. Después va a ser positiva también en precordiales, puede tener un componente negativo en V1 y siempre va a ser negativa en ABR, en un electrocardiograma bien realizado. Bueno, ahora comenzamos hablando de lo que es sobrecarga o crecimiento de la aurícula izquierda. Entre las principales causas tenemos valvulopatías mitrales, estenosis o insuficiencia. Tenemos lo que es pacientes con insuficiencia ventrículo izquierdo o edema de pulmón, pacientes hipertensos con hipertrofia ventrículo izquierdo o pacientes con valvulopatía aórtica. ¿Cómo se ve el crecimiento de la aurícula izquierda en el electrocardiograma? Como dijimos, la aurícula izquierda va a conformar la rampa descendente de la onda P. Por lo tanto, con un agrandamiento de la aurícula izquierda va a haber un aumento de la duración de esta onda, que va a durar más de 120 milisegundos, como vemos en el electrocardiograma. Esto va a ser visto en cara inferior sobre todo, un aumento de la duración de la onda P. Y se va a separar de lo que es la rampa ascendente de la despolarización de la aurícula derecha, dando origen a una onda P mellada también en cara inferior, como podemos observar acá. Y como bien sabemos, la aurícula izquierda forma parte, por así decirlo, la mochila del corazón, se encuentra más posterior a este nivel. Y cuando hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, sobre todo en B1, el vector se va a dirigir hacia atrás y va a haber una profundización de la porción negativa de la onda P, que es lo que vemos acá en el electrocardiograma en B1, y esta profundización del componente negativo va a ser mayor a 40 milisegundos, ¿sí? Dando origen a una onda P difásica en V1. También va a haber una desviación del eje a la izquierda, del eje de la P, de más de menos 30 grados. Esto se denomina onda P mitral. Esto es, digamos, lo más importante para ver lo que es crecimiento de la aurícula izquierda. Después existen dos índices que no son muy conocidos o utilizados, pero bueno, los vamos a mencionar en la clase de hoy. Este es el índice de Morris, que lo que hace es nos da el producto de lo que es la duración del componente negativo de la onda PMB1 por el voltaje de dicho componente negativo. O sea, se multiplica la duración por el voltaje. Como dijimos, cuando hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, hay tanto un aumento de la duración como un aumento del voltaje negativo de esta porción de la onda P, y si el resultado de este producto es mayor a menos 40 milímetros por segundo, nos habla de crecimiento de la aurícula izquierda. También hay otro índice que se utiliza para ambas aurículas, que es el índice Marcus, que es el cociente entre la onda P dividida por la duración del PR. Como dijimos, en el crecimiento de la aurícula izquierda hay un aumento de la duración de la onda P que tiende a ser mayor a la duración del PR.
Por lo tanto, este cociente va a ser mayor a 1.6 en crecimiento de la aurícula izquierda. Bueno, ahora hablamos un poquito de lo que es crecimiento de la aurícula derecha. Entre las principales causas tenemos cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que cursan con estenosis pulmonar, como la tetralogía de Fallot. Después también tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, cor pulmonae, otras patologías que cursan con hipertensión pulmonar, como el TEP crónico, estenosis tricuspidia e insuficiencia tricuspidia, entre las principales. Ahora, ¿cómo se ve el crecimiento de la aurícula derecha en el programa? Como mencionamos al principio, la rampa ascendente va a estar compuesta por la despolarización de la aurícula derecha. Entonces, cuando hay un agrandamiento de esta cavidad, vamos a tener una onda P alta y acuminada con un voltaje mayor a 2.5 milímetros o 0.5 milivolts en cara inferior, como vemos acá. Por lo general no hay un aumento de la duración de la onda P, al menos que se acompañe de un crecimiento concomitante de la aurícula izquierda. Y en V1 va a haber un aumento del componente positivo de la onda P, ¿sí? que va a ser mayor a 1.5 milímetros o 0.15 milivolts. También va a dar origen a una onda P difásica, pero a diferencia del crecimiento de la aurícula izquierda, a expensas de la porción positiva y no a expensas de la porción negativa. En cuanto al eje, lo más normal es que se produzca una desviación de la onda del eje de la P a la derecha, más de 65 grados, dando origen a lo que se conoce como onda P pulmonae. Y cuando existe una desviación a la izquierda, se conoce como una onda P congénita. Va a depender de la causa del crecimiento auricular. Y como les dije, también se puede utilizar el índice de Marcus, pero como dijimos, como acá no va a haber un aumento por lo general de la duración de la onda P, por lo general el intervalo PR va a ser mayor a la duración de la onda P, por lo tanto el cociente va a ser menor a 1. Esto nos habla del crecimiento de la aurícula derecha, a diferencia del otro que dijimos que iba a ser mayor a 1.6. Como algo asociado, muchas veces hay hallazgos muy parecidos en el electrocardiograma. Vamos a tener un tema, así rapidito, que es el bloqueo interauricular. Como sabemos, la despolarización comienza a nivel del nodo sinusal, se propaga a la aurícula derecha, pero también se propaga a la aurícula izquierda de manera directa por el septum interauricular a través de un haz que se denomina el haz de Bachmann. ¿Sí? En el bloqueo interauricular, que se da sobre todo en pacientes añosos, se produce una fibrosis a nivel de este sistema de Bachmann, lo que produce una interrupción en la conducción directa hacia la aurícula izquierda, dando origen a un patrón en el electrocardiograma. Esta obstrucción o bloqueo puede ser incompleto, puede ser completo. Cuando hay un bloqueo completo, todavía se va a conducir la onda de despolarización auricular izquierda, pero va a haber un retraso a nivel del haz de Bachmann o del septum interauricular, lo que va a dar una imagen similar a un crecimiento de aurícula izquierda, el retraso de la conducción. Va a dar origen a un aumento de la duración de onda P en cara inferior mayor a 120 milisegundos y una onda P mellada por este retraso en la conducción. Y el otro es un bloqueo completo del haz de Bachmann o bloqueo completo interauricular. En este caso, el haz de despolarización no va a pasar por el septum interauricular, por lo que primero se va a producir la despolarización de la aurícula derecha y por debajo del septum se va a producir la despolarización retrógrada de la aurícula izquierda, dando origen a esta imagen en el electrocardiograma, donde va a haber un aumento también de la duración mayor a 120 milisegundos y se originar una onda P difásica en cara inferior con un componente positivo que refleja lo que es la despolarización de la aurícula derecha y un componente negativo hablando de lo que es la aurícula izquierda que se despolariza en un segundo tiempo. Este es un electrocardiograma, un bloqueo interauricular. Como vemos en cara inferior, de 2 de 3 de ABF, se va a ver este doble componente, una porción positiva y una porción negativa bastante amplia, ¿sí? Con un mayor voltaje y mayor duración. Muchas veces este bloqueo suele estar acompañado a un crecimiento de la aurícula izquierda, donde también se va a ver un componente negativo en B1, pero bueno, lo característico es que haya este componente negativo en cara inferior o componente difásico. Hay varios estudios donde se ha visto una relación entre el bloqueo interauricular y lo que es la FA paroxística, que lleva episodios de AIT o incluso ACV.
y a la larga un deterioro cognitivo. Es por eso que actualmente se están haciendo también estudios que lo que intentan es anticoagular a pacientes con bloqueo interauricular sin que hayan tenido FA demostrada para prevenir episodios de ACV. ¿Sí? Todavía no están los resultados, pero van a estar en los próximos años. Bueno, hablando de lo que es ventrículo, las causas de sobrecargo de crecimiento del ventrículo izquierdo son pacientes hipertensos de larga data, miocardiopatía, sobre todo miocardiopatía hipertensiva, valvulopatías tanto aórticas e insuficiencia mitral, también cardiopatías congénitas como coartación de aorta o estenosis aórtica congénita, infarto del ventrículo izquierdo e hipertrofia fisiológica en atletas de alto rendimiento. Estas como las principales causas. En el electrocardiograma tenemos los criterios que ya conocemos, la mayoría. Entre el más utilizado tenemos el criterio de Sokolov, que lo que hace es sumar el voltaje de la R en precordiales izquierdas más el voltaje de la S de precordiales derechas. Es decir, la R en B5-B6 más la S en B1-B2. Si la sumatoria da más de 35 milímetros, nos habla de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otro criterio utilizado es el de Cornell, que lo que hace es sumar la R en ABL más la S en B3. El resultado es más de 28 milímetros en hombres o más de 20 milímetros en mujeres, también es indicativo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otro mucho más sencillo, pero con menor especificidad, es el índice de Scott, que lo único que hace es ver la R en ABL. Si este es mayor a 11 milímetros, también habla de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estos son los tres más fáciles de ver en el electrocardiograma y tal vez los más difundidos y utilizados. Tenemos otros. Uno es el índice Lewis, que lo que hace es más diferenciar lo que es una hipertrofia del BD y de hipertrofia del BI. Primero lo que hace es sumar la R en D1 más la S en D3 y lo resta de la sumatoria de la S en D1 más la R en D3, o sea, la inversa. ¿Sí? Si en esta resta hay más de 17 milímetros, nos habla de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si hay menos de 14 milímetros, nos habla de hipertrofia del ventrículo derecho. Nada, solamente para saber que existe esto. Y algo mucho más específico y mucho más completo de los scores anteriormente mencionados, tenemos el sistema de puntuación de ROM-ESTES, ¿sí? Que como dijimos tiene mucha mayor especificidad, que toma en cuenta varios criterios y les otorga un puntaje. Si la sumatoria de todos estos es 4, nos habla de una probable hipertrofia del ventrículo izquierdo, y C5 más nos confirma la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El primer criterio es muy parecido a los que mencionamos anteriormente, toma en cuenta la R en precordiales izquierdas y la S en precordiales derechas. Si tiene más de 30 milímetros, otorga 3 puntos. El segundo nos habla acerca de trastornos en la repolarización de las precordiales izquierdas, es decir, trastornos en el ST, sobre todo infra-ST, y trastornos en la onda T, ondas T negativas, ¿sí? Que nos habla acerca de una sobrecarga sistólica al ventrículo izquierdo. En pacientes que no venían recibiendo previamente digitálicos, esto suma 3 puntos, mientras que sí venían recibiendo digitálicos suma 1 punto, porque los cambios de la cubeta digitálica son muy similares. Después, también toma en cuenta el agrandamiento de la aurícula izquierda, porque por lo general mencionamos en las causas de aurícula izquierda, cuando hay una sobrecarga o disfunción del ventrículo izquierdo, también a la larga suele traducirse en un agrandamiento de la aurícula izquierda. Si existe esto en el electrocardiograma, con los criterios que mencionamos anteriormente, suman 3 puntos. Después, si hay una desviación del a la izquierda de más de menos 30 grados, suma 2 puntos. Toma en cuenta también un aumento en la duración del QRS mayor a 90 milisegundos, esto porque hay mayor masa o mayor distancia de recorrido del vector, por lo tanto aumenta el grosor del QRS. Si existe esto, suma 1 punto. Y por último, si existe un aumento en la deflexión intrinsecoide en las precordiales izquierdas de más de 50 milisegundos, también suma 1 punto. ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? Es el tiempo de activación ventricular que se mide entre lo que es el inicio del QRS y el pico máximo de la onda R. Acá vemos un electrocardiograma bastante característico de hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde vamos a observar que tiene
la mayor parte de los criterios de Rom-Gillespie, ¿sí? Tiene unas ondas R altas en precordiales izquierdas, B5, B6, ondas S profundas en B1, B2, que suman más de 30 milímetros. También tenemos un aumento de la duración del QRS mayor a 90 milisegundos. Hay un aumento de la deflexión intrinsecoide también mayor a 50 milisegundos. Hay trastornos en la despolarización ventricular izquierda, como acá vemos reflejado en el infra-ST descendente y también ondas T negativas. Y también incluso hay algo de agravamiento de la ventricular izquierda porque hay un aumento del componente negativo de la onda P en B1, ¿sí? Claramente vemos que la puntuación de Rom-Gillespie es mucho mayor a 5 en este electrocardiograma, lo cual nos da el diagnóstico de certeza de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, pasando a lo que es ventrículo derecho, entre las principales causas tenemos valvulopatías del plano izquierdo, sobre todo que afecten la válvula mitral. Cualquier cosa que origine una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, como una estenosis pulmonar, atresia pulmonar o otra. Tenemos lo que es la malformación de Einstein, que es la ventricularización de la aurícula o auricular. Después el cor pulmonar crónico, el TEP crónico, en sí toda patología que origina hipertensión pulmonar y miocropatías restrictivas del ventrículo derecho. Todo esto nos va a originar sobrecarga y a la larga crecimiento del ventrículo derecho. Bueno, en cuanto a los criterios, son bastante similares a los del ventrículo izquierdo, pero en precordiales derechas. Tenemos un aumento de las ondas R en B1, B2 y un aumento de la profundidad de las ondas S en B5, B6 de más de 27 milímetros. Tenemos después un aumento de la duración del QRS, también hay un aumento de la deflexión intrinsecoide en las precordiales derechas, B1, B2. Puede haber una desviación del eje a la derecha o inclusive una imagen símil bloqueo de rama derecha completo o incompleto. En cuanto a criterios, no hay tantos criterios específicos para el agrandamiento del ventrículo derecho como sí lo hay para el izquierdo. Tenemos el índice de Lewis que les mencioné con anterioridad, que será de menos de 14 milímetros, habla de hipertrofia del BD. Y tenemos lo que es el índice de Cabrera, que toma en cuenta solamente V1, ¿sí? Que como bueno, sabemos, en el ventrículo derecho hay un aumento de la R en V1 con una onda S poco profunda. Entonces lo que hace es, nos habla de un cociente que es la R en V1 dividido entre la sumatoria de R más S. Si el valor es mayor a 0.5, habla de hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, este es un electrocardiograma también bastante típico de un paciente con agrandamiento del ventrículo derecho, donde vemos ondas R picudas grandes en precordiales derechas, B1, B2, S profundas también en B5, B6. Hay también un trastorno en la repolarización en precordiales derechas con infra-ST y ondas T negativas. También vemos agrandamiento de la aurícula derecha, vemos que en D2, D3 y ABF hay una onda P bastante picuda y acuminada, así como dijimos al principio. Bueno, y también algo importante de este electro es que seguramente también se acompaña de un crecimiento del ventrículo izquierdo, porque vemos que también hay un trastorno en la despolarización del ventrículo izquierdo y ondas R también bastante elevadas en precordiales izquierdas. Muchas veces pasa esto, que se acompañan de sobrecargo y crecimiento de ambas cavidades. Bueno, para terminar, vamos a hablar algunos tips para diferenciar sobrecarga sistodiastólica, tanto del BI como del BD. Por lo general, las sobrecargas sin hipertrofia suelen acompañarse también con los criterios anteriormente mencionados. La sobrecarga sistólica del BI es como les mencioné anteriormente, trastorno en la despolarización en precordiales izquierdas, infra-ST, ondas T negativas, mientras que la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo suele presentarse con ondas T, bastante altas y picudas en precordiales izquierdas, B5 y B6. A veces también puede acompañarse con algo de infra, y a diferencia de las ondas T isquémico-necróticas, suelen ser asimétricas y con la base no tan amplia. Mientras que la sobrecarga del BD, la sobrecarga sistólica, acompaña de los criterios que les mencioné anteriormente, que es donde es llamativo lo que es el trastorno en la repolarización con infra-ST y ondas T negativas, y la falla diastólica suele representarse muchas veces como un bloqueo incompleto de rama derecha, ¿sí? Como vemos acá en este ejemplo.
Y eso sería todo. Gracias.